programa de hoy desde Roma, el Papa advierte que no se debe asesinar nunca en nombre de Dios. Cardenal en Sri Lanka convoca a formar una cadena humana para exigir a la justicia identificar a los culpables de mortal atentado en Niza de Pascua del 2019. Costumbres ancestrales abren las puertas al demonio, advierte sacerdote exorcista en nuestro especial Lucha contra el Diablo. Los retiros, importantes para evaluarnos de cara a Dios y mejorar. Dese un tiempo, recomienda sacerdote. Le presentamos buenas opciones. La adoración al Santísimo Sacramento, devoción favorita de Madre Angélica. Le contamos más sobre la vida de la querida religiosa fundadora de EWTN, en nuestro especial sobre el centenario de su nacimiento. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con todo nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos la noticia desde Roma contándoles que el Papa Francisco durante su catequesis de esta mañana dejó en el ambiente la pregunta sobre cuán dispuestos estamos a convertirnos en mártires de la fe y al punto de perdonar a nuestros verdugos por amor a Dios. Destacó ejemplos concretos de mártires de hoy para demostrar que esta valiente actitud no es cosa del pasado. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta más. Saludos desde Roma. Este 19 de abril el Papa Francisco presidió, como cada miércoles, la audiencia general ante miles de fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde recordó a los mártires de hoy en día y advirtió que no se debe nunca asesinar en nombre de Dios, porque para él todos somos hermanos. En esta ocasión centró su catequesis en los mártires, aquellos que dan testimonio de Jesús hasta el derramamiento de sangre. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre los mártires como testigos del Evangelio. La palabra martirio proviene del griego y significa dar testimonio. El primer mártir fue Esteban, que murió apedreado por confesar su fe en Cristo. Los mártires, por tanto, son hijos e hijas de la Iglesia, de diversas ciudades, lugares, lenguas, naciones, que han dado la vida por amor a Jesús. Y este dinamismo espiritual que impulsaba a los mártires se va configurando en la celebración de la Eucaristía. Así como Cristo nos amó y se entregó por todos, quienes participan en la misa sienten el deseo de responder gratuitamente a este amor con la oración de la propia vida. Según precisó el Santo Padre, los mártires no deben ser vistos como héroes que han actuado individualmente, sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, que es la Iglesia. El Papa también centró su mirada en el testimonio cristiano presente en cada rincón de la tierra y aseguró que los mártires de hoy en día son más numerosos que en los primeros tiempos. Quisiera recordar que también hoy, en diversas partes del mundo, sigue habiendo numerosos mártires que a imitación de Jesús y con su gracia, aún en medio de la violencia y de la persecución, dan la mayor prueba de amor, ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos. En esta línea puso el ejemplo de Yemen, donde ha habido testimonios luminosos de fe, como el de las hermanas misioneras de la caridad. El pontífice destacó que estas religiosas todavía hoy están presentes en el país y recordó que en julio de 1998 3 religiosos fueron asesinados mientras volvían a casa después de misa. Lo mismo ocurrió en 2016 cuando 4 monjas fueron asesinadas junto a algunos laicos que les ayudaban en la obra de caridad. El Papa Francisco se refirió a todos ellos como los mártires de nuestro tiempo y destacó que entre estos laicos asesinados, además de cristianos, había también fieles musulmanes que trabajaban junto con las hermanas. Por ello añadió que el testimonio de sangre puede unir personas de religiones diferentes y señaló que juntos se puede dar la vida por los otros. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
De Europa pasamos a noticias de la Iglesia en Asia. En Sri Lanka, el arzobispo de Colombo, cardenal Malcolm Ranjit, convoca a los cristianos y a la gente de Sri Lanka a formar una cadena humana para exigir la verdad sobre los atentados del domingo de Pascua de 2019, que dejaron más de 300 muertos. Para el purpurado es el gobierno el que habría encubierto los hechos. La invitación es para este viernes 21 de abril. Se realizará a lo largo de la ruta principal Colombo-Negombo, para formar una cadena humana que una las iglesias de San Antonio con la iglesia de San Sebastián en dos localidades distintas de la zona de Negombo, donde se levantaban dos de los edificios que fueron blanco de los atentados. Grupos extremistas ligados al Islam estarían vinculados a los ataques. En América y otras partes del mundo hay creencias, rituales y mitos como una forma de sanación o liberación en las que se incluyen oraciones católicas y hasta imágenes de santos. Hoy hablaremos sobre cómo esas costumbres abren las puertas al maligno. Para hablarnos sobre este tema estamos conectados con el padre Francisco Torres, exorcista de Plasencia en España. Padre, siempre es un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Coméntenos cuál es la visión que tienen los pueblos originarios sobre Dios. Bueno, como siempre, el gusto es mío y feliz Pascua para todos. Esa pregunta que me hace es interesante porque el hombre es un ser religioso por naturaleza. Es decir, dentro de sí tiene una ansia de eternidad, de divinidad, ¿no? Y eso lo ha expresado pues, de diversas maneras a lo largo de la historia. Es verdad que la idea más ancestral de Dios es una idea, digamos, animista, de ver a Dios en la naturaleza, o incluso el intento de divinizar todos los elementos naturales que rodeaban al hombre. Por eso había un dios del agua, un dios del viento, un dios de la tierra, de las cosechas, etcétera, ¿no? Y esa es un poquito la visión panteísta que tiene el hombre, que nace, repito, de su inclinación religiosa, de esa apertura connatural que tiene hacia la trascendencia. ¿Y por qué los ritos llamados ancestrales, que vienen de antes, como nos explica de la evangelización en América, por ejemplo, atraen al diablo? Esto que he dicho al principio, claro, se desprenden dos consecuencias. Que hay, como ese ser natural del hombre, ¿no? Ese principio trascendental que tiene, le puede abrir al bien, y entonces las religiones ancestrales tienen elementos de verdad, porque reconocen la divinidad, porque expresan esa adoración a la divinidad, pero tiene elementos malos. Y es cuando los demonios confunden las conciencias de aquellos pueblos y reclaman un culto para sí, como es el caso perfecto, ¿no? que usted me ha dicho, ¿no? El caso de América Latina, todos aquellos ritos en los que implicaba el sacrificio humano, en el que implicaba violencia, en el que implicaba una denigración de la persona, ¿no? Una abolición de la dignidad humana. Esos ritos malos, negativos, son los que abren puertas al diablo si hoy se siguen repitiendo. Las ofrendas a la tierra, a la Pachamama, la consagración a los elementos naturales, invocar de nuevo esos espíritus que la Virgen de Guadalupe en su aparición al indio Juan Diego, ella misma aplastó, ella misma expulsó de aquella tierra. Volver a todo aquello es idolatría y es renegar del Dios único y verdadero, revelado en Jesucristo y conocido por la evangelización en aquellos pueblos. Si esto se abandona, se abren las puertas a los cultos animistas, a los cultos ancestrales y, por tanto, la puerta a la influencia del diablo, que trae inestabilidad, violencia, coacción social, todas estas cosas que lamentablemente vemos hoy día, ¿no? ¿Y de qué manera se puede explicar incluso a los presidentes de la República, o autoridades locales, que no se deben realizar estos pagos a la tierra o a la Pachamama, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que hay que citar el Evangelio aquí, ¿no? Cuando Jesús le dice, tenéis ojos pero no veis, tenéis oídos pero no oís. ¿Por qué? Porque ellos lo saben. Ellos lo saben porque todos esos presidentes, todos esos políticos se han criado en una cultura católica. No digo que ellos sean católicos, pero sí en una cultura católica. Incluso muchos de ellos se han bautizado y saben estas cosas. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque a lo mejor tenemos que empezar a pensar, primero, que quieren un desarraigo de la fe cristiana, que ven como una religión invasora del imperialismo español, y entonces esa idea negra legendaria está ahí. O podemos pensar una cosa que creo que es mucho más perversa, y es que quieren asegurar su poder, su prestigio a través de pactos diabólicos.
y no dudan en consagrar a una nación, a un pueblo entero, al demonio a través de todos estos ritos ancestrales, que ellos lo van a vender al pueblo como una cuestión cultural. Vamos a recuperar nuestro pasado, nuestra identidad, pero no se dan cuenta, primero, de que son cultos diabólicos, y segundo, que su identidad, su pasado verdadero, no lo dan esos cultos. Son lo que son los pueblos de América, de la Hispanoamérica, son lo que son por la evangelización, por la fe que se trajo de España a esos pueblos, ¿no? Cuando América se descubre en 1492 y en 1500 y poco, 1512 o 1510, ya tenemos las primeras universidades, las primeras catedrales, los primeros hospitales en México y en tantos otros sitios, ¿no? Entonces, o bien hay un intento de desarraigo o un intento idolátrico de perpetuarse en el poder con pactos diabólicos. Padre Francisco Torres, gracias por lo que nos ha comentado en la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Los retiros son importantes para evaluarnos de cara a Dios y mejorar. Dese un tiempo, recomienda el sacerdote. Le presentamos 2 buenas opciones en Perú para este fin de semana. Jóvenes españoles terminan su retiro espiritual de la comunidad Efetá, alegres, reconfortados, con muchas respuestas y ganas de enfrentar nuevos retos de la mano de Jesús. Así salen los participantes de los distintos retiros espirituales que la Iglesia ofrece. A unos, el primer encuentro con Cristo les cambia la vida para siempre. Desde Perú, el prior de la comunidad religiosa del Colegio Santa Rosa de Chosica, Fray Paulo Saavedra, nos dice por qué es importante que los laicos vivamos un retiro espiritual cada cierto tiempo. Todo cristiano necesita un espacio de encuentro con Dios donde puede renovar también su fe, donde puede revisar su vida y luego poner por obra algunos cambios de su corazón, de decisiones. Es básicamente una toma de decisiones. Por eso, un retiro para un laico es importante que lo tenga. Fray Paulo Saavedra recomienda a los laicos vivir al menos una vez al año un retiro espiritual. De esta manera, interiorizar lo vivido durante todo ese periodo y poder trabajar en aquellas virtudes que nos hicieron falta. La persona que suele ir al retiro también, en teoría, yo comprendo que puede tener un espacio de, vamos a decirlo así, un acompañante espiritual, donde él te puede recomendar, mira, ¿sabes qué? Vete a este retiro porque en esta cosa personalmente que estás trabajando, ese retiro te va a ayudar. Fray Paulo Saavedra da algunas recomendaciones para aprovechar los encuentros con Dios alejados de las distracciones. Tengo que saber que voy a recibir, ¿no? A recibir, y por lo tanto, las herramientas para poder recibir es el diálogo con Dios en la oración y también la disposición del corazón para vivir cada dinámica, para que lo que tú recibas en cada charla sea como una herramienta donde tú vas puliendo el corazón. Este viernes 21 de abril en Lima inician los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola en régimen de internado y silencio. Organizan la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Para reflexionar si nuestra vida está yendo por el camino adecuado, si estamos yendo rumbo al cielo o si nos estamos quedando dispersos en muchas cosas de la tierra, porque puede pasar. O sea, yo pienso que no podemos decir, no, yo estoy rumbo al cielo. A ver, vamos a ver despacio, vamos a los ejercicios y ahí vamos a tomar decisiones y vamos a darnos cuenta si realmente lo que creemos es así. Los ejercicios espirituales se realizarán durante 3 días hasta el domingo 23 de abril. Más información al teléfono 01-424-4919. En otro lado de Lima se realizará el retiro de Emaús de Damas. La comunidad de Emaús de Damas los organiza en Perú desde hace 30 años. El retiro de Emaús Damas es un retiro exclusivamente para mujeres y es un retiro donde hacemos un alto en nuestra vida y podemos de repente mirar hacia atrás y darnos cuenta que podemos tomar mejores decisiones de las que hemos tomado hasta este tiempo y podemos
iniciar tal vez un camino diferente, reordenar nuestra vida, reordenar nuestros tiempos, ¿por qué no? Reordenar nuestra relación con Dios. El retiro es hecho por mujeres, exclusivo para mujeres, los días 28, 29 y 30 de abril. Más información al teléfono 996-472-336. Hacemos una breve pausa y al volver, Organización Católica rescata a niñas afganas de ataque terrorista y las pone a salvo en España. Hoy es la fiesta de San Expedito, quien nos enseña a no dejar lo importante para después. Le contamos más sobre su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora conoceremos el caso de 20 jóvenes provenientes de Afganistán que fueron víctimas de un ataque terrorista en su país en el 2022. Hoy están a salvo en Europa gracias a un organismo católico norteamericano. Todos los detalles en el siguiente informe. Aquí Jason Jones y Marilis Piñeiro posan en el aeropuerto de España junto a 5 de las 20 jóvenes afganas que rescataron de un ataque terrorista de ISIS el 30 de septiembre de 2022. Sus rostros deben ocultarse por seguridad. EWTN ubicó a Marilis Piñeiro, el enlace legislativo y de relaciones diplomáticas del Proyecto de Personas Vulnerables, la organización benéfica católica con sede en los Estados Unidos, que hoy vela por las jóvenes. Desde Italia cuenta cómo están. Han vivido experiencias realmente traumáticas. Teniendo eso en cuenta, yo diría que lo están haciendo bastante bien. Fue la primera vez que se subían a un avión, que iban a un país extranjero donde no conocían el idioma y que viajaban sin sus padres. Las 20 niñas estaban dando un examen de ingreso a la universidad en el Centro de Educación Hazara en Kabul, cuando un terrorista suicida atacó la escuela. El bombardeo mató a 53 personas, incluidos 46 estudiantes. El grupo rescatado por el Proyecto de Personas Vulnerables quedó herido en forma grave y con necesidad de tratamiento médico urgente. Por eso, en un arduo trabajo de coordinación con otras organizaciones de ayuda no gubernamentales, lograron sacarlas de Afganistán y que el gobierno español les dé asilo. Las niñas y mujeres en general son un objetivo en Afganistán. Existe la creencia de que ellas no deben recibir educación superior. Precisamente estas niñas pertenecen al grupo étnico minoritario llamado Hazara, que ha sido perseguido durante mucho tiempo. Jason Jones, el fundador y presidente del Proyecto de Personas Vulnerables, indicó que el rescate de las niñas entre los 14 y 20 años brinda un poco de esperanza donde había mucha desesperación. Ahora, a salvo en España, están siendo tratadas en el Hospital Ruber Internacional. Aquellas en buen estado físico fueron bienvenidas con un paseo en el centro comercial para comprar lo necesario para su nuevo hogar. El plan ahora es volverlas a reunir con sus padres. Actualmente estamos trabajando para que sus familias se reúnan con ellas en España. Fueron separadas porque sus padres no tenían pasaportes y no queríamos esperar para trasladar a las niñas por su condición médica. Aunque algunas jóvenes necesitan operaciones serias y tienen un largo camino hacia la recuperación, el gobierno español ha ofrecido a las niñas visas para el reasentamiento. Asimismo, el proyecto para personas vulnerables tiene planes para ayudarlas a pagar el programa universitario de su elección, así como clases de español. Mañana 20 de abril, la Madre María Angélica de la Anunciación, fundadora de EWTN, cumple 100 años de su nacimiento. Recordamos 5 cosas que debemos conocer de esta maravillosa mujer de la que Dios se valió para crear un medio de comunicación para defender a la Iglesia y hacer que se conozca a Jesús. Veamos. Carismática, fuerte y valiente, así era la Madre Angélica. El nombre que recibió al nacer fue Rita Antoniette Rizzo. Nació en 1923 en una familia italoamericana en Canton, Ohio, Estados Unidos. Tuvo una infancia difícil, marcada por el divorcio de sus padres y la pobreza de su madre. Fueron muchas pruebas, pero tomó sentido con el profundo sí que dio a Dios. Cuando tiene a Jesús en su corazón, entonces es cuando podrás saber quién es realmente. Esto es lo que debemos conocer de la Madre Angélica.
A los 20 años sanó de milagro. Comenzó a sufrir de un terrible dolor estomacal a los 16 años. A los 18 empeoró. Los médicos intentaron varios tratamientos para su estómago e intestinos, pero sin resultados. En enero de 1943 rezó una novena a Santa Teresita del Niño Jesús, pidiendo que cesara la dolencia. Días después, cuando despertó, el dolor había desaparecido por completo. Ella lo consideró un milagro y eso profundizó su relación con Dios. Madre Angélica ingresó al monasterio en secreto. Su madre se oponía a que fuera monja, pero el llamado era tan intenso que un día se marchó de casa en secreto para ir al monasterio. Le dejó una nota a su mamá que decía: «Cuando recibas esta carta estaré en Cleveland. He ingresado al monasterio de la adoración. Te amo muchísimo». Madre Angélica casi quedó paralítica alrededor de los 30 años. Un día la madre estaba limpiando el piso con una lustradora eléctrica. Resbaló, se golpeó muy fuerte contra una pared y dañó su espalda. Su condición empeoró, la enyesaron, luego la operaron. La noche antes de la cirugía, preocupada por quedar paralítica o incluso morir, rezó con gran devoción. Y la cirugía funcionó. 4 meses después salió caminando del hospital. Tuvo visiones místicas del Niño Jesús en forma regular. En 1995, Madre Angélica viajó de misión a Colombia. Ahí tuvo una aparición del Niño Jesús. Relata que una imagen de tamaño natural del divino niño cobró vida, le sonrió y habló pidiéndole que construya una iglesia. Eso hizo. El santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville, Alabama. El Niño Jesús se le siguió apareciendo de manera regular. Fue adoradora del Santísimo hasta su muerte. A los 78 años tuvo que dejar de grabar programas por problemas de salud. Sin embargo, mantuvo sus devociones espirituales mientras pudo hacerlo. Lo más importante, la adoración eucarística varias horas al día en el santuario que fundó. Esto la mantenía firme en la fe. Como cada 19 de abril, la Iglesia Católica celebra a San Expedito, militar romano que antes de su conversión fue comandante de la Legión Romana Fulminata 12, grupo de élite que estaba bajo las órdenes directas del emperador Diocleciano. El padre Walter Marchetti, párroco del santuario San Expedito, parroquia Valvanera de Argentina, nos cuenta más sobre este gran santo. ¿Quién fue San Expedito? Es interesante, ¿no? Porque San Expedito vivió en el siglo, entregó la vida como mártir en el 303, precisamente el 19 de abril del 303 se celebra, se recuerda su martirio, pero la vida de San Expedito es interesante porque él era un soldado romano, llegó a ser general de la 12ª Legión Romana, que estaría en lo que es más o menos la actual Armenia actualmente, y era general del ejército romano, ¿no? Entonces, en un proceso de conversión, de cercanía, digamos, él ve como algunos soldados son devotos son cristianos, se hacen muy devotos de Cristo. El estilo de vida lo empieza a conmover, pero bueno, era general del ejército y implicaba abrazar la fe, dejar de adorar al emperador, y eso traía consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, en este proceso, lo que nos enseña San Expedito es el no postergar, ¿no?, la fe, ¿no? Cuando él decide abrazar el cristianismo, bautizarse, se le aparece un cuervo con la palabra cras, diciéndole posponé para mañana, y eso es lo que se venera y lo que se recuerda, y la imagen de San Expedito nos recuerda, ¿no? San Expedito dice, no postergo el bautismo, hoy abrazo la fe, ¿no? Hoy le digo sí a Cristo, ¿no? Muere mártir en 303 ahí en Meliten, en Armenia, ¿no? Lo decapitan, el martirio, ¿no? Así cuenta la tradición de la Iglesia, ¿no? Por eso nosotros decimos que es el patrono de las causas justas y urgentes. Las virtudes más fuertes es la fidelidad y la constancia. Y ese entusiasmo. De hecho, todos los meses se celebra San Expedito, pero bueno, el 19 de abril es mucho más solemne
bueno, comenzamos con una celebración de la Eucaristía, el santuario está abierto todo el día, no deja de acercarse peregrinos. Le pedimos a San Expedito que nos ayude a construir y trabajar la unidad hoy, no como algo ideal, sino en lo concreto donde Dios nos pone, ¿no? Amigos, hemos llegado al final del programa y nos despedimos con la canción Tiempo de Alabar del grupo peruano musical Calester. Calester es una familia que evangeliza a través de la música. Con esta canción ganaron el concurso Catholic Fest en México. Hasta mañana. Levantemos nuestra voz en este canto de alabanza y exaltemos al amor y que brille la esperanza, porque ahí donde hay amor, ahí está Dios, porque ahí donde hay amor, ahí está Dios. De cantarle a Dios con el corazón, ha llegado el tiempo.